Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Una mañana más, compartiendo la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien en oración pedimos de la presencia del Espíritu de su unigénito Hijo, también sabiduría, entendimiento y comprensión para el mensaje preparado para hoy, titulado Purificación del Templo. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 19, versos 45 y 46, que dicen: Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: Escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La triste situación reinante en los atrios del templo le proporcionó la oportunidad de actuar como soberano, y al regir en forma absoluta e indiscutida la casa de su padre, dio una clara evidencia a todos los presentes de la autoridad que legítimamente le pertenecía. Mediante las acciones que luego siguieron, Yahshua presentó una demostración de la verdadera naturaleza de su misión. En la purificación del templo, el Hijo del Altísimo anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo, erigido para morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Desde las edades eternas, había sido el propósito de Yahweh que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo del Altísimo, se cumple el propósito del cielo. Yahweh mora en la humanidad. Y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Yahweh quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada año, pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuarios del Dios Todopoderoso. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, el Mesías anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. Vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadora. Y ha de sentarse para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. ¿No sabéis que sois templo de Yahweh, y que el Espíritu de Yahweh mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Yahweh, Yahweh destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Solo el Mesías puede purificar el templo del alma, pero no forzará la entrada. No viene a los corazones como antaño a su templo, sino que dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré en él. Él vendrá, no solamente por un día, porque dice: habitaré y andaré en ellos, y ellos serán mi pueblo,
Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Su presencia limpiará y santificará el alma, de manera que pueda ser un templo santo para el Eterno y una morada de Yahweh, en virtud del Espíritu. Dominados por el terror, los sacerdotes y príncipes habían huido del atrio del templo y de la mirada escrutadora que leía sus corazones. Mientras huían, se encontraron con otros que se dirigían al templo y les aconsejaron que se volvieran, diciéndoles lo que habían visto y oído. El Mesías miró anhelante a los hombres que huían, compadeciéndose de su temor y de su ignorancia de lo que constituía el verdadero culto. En esta escena veía simbolizada la dispersión de toda la nación judía, por causa de su maldad e impenitencia. ¿Y por qué huyeron los sacerdotes del templo? ¿Por qué no le hicieron frente? El que les ordenaba que se fuesen era hijo de un carpintero, un pobre Galileo, sin jerarquía ni poder terrenal. ¿Por qué no le resistieron? ¿Por qué abandonaron la ganancia tan mal adquirida y huyeron a la orden de una persona de tan humilde apariencia externa? El Mesías hablaba con la autoridad de un rey, y en su aspecto y en el tono de su voz había algo a lo cual no podían resistir. Al oír la orden, se dieron cuenta, como nunca antes, de su verdadera situación de hipócritas y ladrones. Cuando la divinidad fulguró a través de la humanidad, no solo vieron indignación en el semblante del Mesías, se dieron cuenta del significado de sus palabras. Se sintieron como delante del trono del juez eterno, como oyendo su sentencia para ese tiempo y la eternidad. Por el momento, quedaron convencidos de que el Mesías era profeta, y muchos creyeron que era el ungido de Yahweh y por un momento se acordaron de las profecías declaradas por los profetas acerca de Yahshua. No quisieron arrepentirse. Sabían que se había despertado la simpatía del Mesías hacia los pobres. Sabían que ellos habían sido culpables de extorsión en su trato con la gente. Por cuanto el Mesías discernía sus pensamientos, le odiaban. Su reprensión en público humillaba su orgullo y sentían celos de su creciente influencia con la gente. Resolvieron desafiarle acerca del poder por el cual los había echado y acerca de quién le había dado esta autoridad. La gente se agolpaba en la presencia del Mesías con súplicas urgentes y lastimeras diciendo: Maestro, bendice. Su oído atendía cada clamor. Con una compasión que superaba a la de una madre, se inclinaba sobre los pequeñuelos que sufrían. Todos recibían atención. Cada uno quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Los mudos abrían sus labios en alabanza. Los ciegos contemplaban el rostro de su sanador. El corazón de los dolientes era alegrado. Apreciados oyentes, este tema continuará. Que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.